Muy bien. Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al docente que impartirá el seminario de hoy. Su nombre es Miguel Muñoz Harrison. Es psicólogo de las organizaciones y salud ocupacional, magíster en psicología del trabajo y de las organizaciones de la Universidad de Valparaíso. Doctor en Business and Management de la Universidad del Reino Unido, Nottingham, Reino Unido. Integrante del panel de expertos en riesgos psicosociales laborales del Instituto de Salud Pública de Chile, además de estar encargado de las conferencias en la Academia Europea de la Psicología de la Salud Ocupacional. Vamos a darle paso al profesor Miguel para que inicie con el seminario de hoy. Profe, todo suyo. Súper. Muchas gracias, Henry, por acompañarnos también desde Colombia, de estar también justamente apoyando en este proceso. Sí, primero que todo, darles las gracias sí, por estar como en el backstage, viendo que todo esté andando bien. Y también les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas. Agradecer, por ejemplo, a Juan también, principalmente, que tiene prendida su cámara. Veo que Marian también la está prendiendo. Así es que eso, también invitarlo a que yo sé que, claro, va a ser como, bueno, Miguel también se está aprendiendo, Romina veo que también por ahí, ¿sí? Invitación es esa, así que si bien vamos a estar un ratito, es una hora lo que vamos a estar el día de hoy conversando, y va a ser quizás como más lectiva, más catedrática quizás esta sesión, pero la invitación es así de que pueden ir haciendo las preguntas, los comentarios que ustedes estimen convenientes durante en el chat y que, claro, como bien mencionaba Henry, la idea es que justamente al término de la presentación vamos a tomar unas tres preguntas, pueden levantar la mano, ¿sí? Y ahí vamos justamente a ir resolviéndolas, ¿sí? Ahora, entendiendo que justamente también para poder gestionar también la expectativa del curso, sí, esto justamente es para introducir la temática de la mediación laboral, de poder situar un contexto, de poder como introducir la temática, entendiendo que justamente esto es parte de un diplomado que estamos comenzando justamente en julio, sí, que ahí también ustedes pueden encontrar más detalles en la página de ADIPA, pero que la estructura que tiene este diplomado, grandes rasgos, tiene una parte que es como más bien como independiente, autónoma, a través de cápsulas, y después ya en septiembre nos encontraríamos para poder como aterrizar todas las competencias, herramientas vinculadas a lo que es la mediación laboral. ¿Sí? Y también como para situar un poquito el diplomado, ¿sí? Antes de comenzar con la charla del día de hoy, es que claro, si bien Henry mencionaba mi perfil, yo tengo como el rol de director, ¿sí? Mi perfil es más de psicólogo y también ahí lo vinculo un poquito con la pregunta que le hizo Henry al inicio, de que vi que varios estamos a lo largo de todo Chile, vi algunos de Arica, claro, Copiapó, de Villa Alemana, de Valparaíso, Santiago, de Constitución, veo que por ahí también Mauricio nos indicaba, también como desde el sur, desde Natalia, por Concepción, que también está ahí. Y la invitación también me gustaría poder como chequear un poco, si también, además de decir de dónde nos escriben, es que se puede indicar también, bueno, cuál es su profesión de base que tienen actualmente en el chat, que claro, quizá algunos están terminando de estudiar, otros ya llevan harto tiempo, pero sí también pueden indicar, claro, entonces ahí vemos que tenemos abogados, psicólogos, estudiantes, trabajadores sociales, entonces eso también justamente nos trae desde los Andes también nos escribe trabajador social, psicólogo, o sea, es multidisciplinario lo que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con no solamente el concepto de la mediación laboral, sino que también lo que está ocurriendo hoy por hoy en términos de relaciones laborales, ¿sí? Y eso también es un poco lo que quiero como enaltecer, que claro, si bien en mi rol como director de este diplomado en mediación laboral, yo tengo un rol más de psicólogo, pero el equipo que está detrás también, que nos va a estar acompañando, justamente son más bien como desde el área de las leyes, desde el derecho, que también significa tener como una integración, ¿sí? Entonces, entre lo que tiene que ver con los aspectos más bien relacionales, de competencias interpersonales, ¿sí? Y por otro lado también como consideraciones legales que también hay que integrar, ¿sí? Y eso es un poco como la invitación a que podamos ir viendo el día de hoy como esta problemática que estamos viendo el día en general, ¿sí? En el contexto,
eh, tiene que ver justamente con tener esta mirada como más multidisciplinaria e interdisciplinaria para poder abordar esto que está ocurriendo hoy por hoy en las organizaciones, que tiene que ver con esta temática de, bueno, cuáles son como aspectos en las relaciones laborales que están ocurriendo en temáticas como de problemática, ¿sí? Y que están dificultando justamente que las organizaciones puedan resolver los problemas que están teniendo internamente, ¿sí? Entonces, la idea es que, como les digo, el día de hoy es de situar la problemática, de ver, bueno, cuáles son como las luces que hoy por hoy estamos viendo, qué es lo que tenemos hoy por hoy en el país y hacia dónde queremos avanzar y cuál es también como la propuesta que queremos también traer desde este diplomado que es nuevo, ¿sí? Que también busca también instalar, toma lo que hay actualmente hoy por hoy en Chile, pero también en brindar una nueva, brindar o instalar una forma de abordar esta temática. ¿Sí? Sí, por ahí, y también justamente lo que dice Luis, que lo tomo también en el chat, que dice que está como el tema de los conflictos está tomando justamente relevancia y es, sí, si bien han habido ciertos avances a nivel no solamente país, sino que a nivel global, hay ciertas como temáticas que aún falta hacerse cargo y eso es un poco lo que me interesa que podamos ir conversando el día de hoy, sí, que la idea es nuevamente, insisto, que sea lo más participativo y que podamos entonces justamente ver cómo hacia dónde podemos ir avanzando, sí, que esperamos que esto también brinda como alguna solución a los problemas que estamos viendo, ¿sí? Antes de comenzar, y bueno, para no ser redundante, Henry ya mencionó justamente un poquito de mí, solamente como contarles que, claro, yo desde febrero, que desde marzo específicamente, me devolví a Chile, ahora actualmente trabajo en la Universidad del Paraíso, como les decía Henry, mi formación de base es psicólogo, sí, pero eso no implica que justamente dado mi trayectoria profesional, igual he tenido la oportunidad también de tener como este enfoque multidisciplinario, justamente trabajando en mutualidad. Ahí es donde también tuve como este acercamiento bien importante a la regulación laboral y específicamente en temas de seguridad y salud en el trabajo, y que ahí es donde también lo trabajé bastante como desde la mirada de mi doctorado que hice en Nottingham, que tiene que ver justamente con cómo facilitamos la implementación de instrumentos públicos, específicamente de regulación en materia de riesgos psicosociales, para poder facilitar que las organizaciones puedan abordar la temática de salud mental en el trabajo, ¿sí? Y ahí es donde también, claro, pues, aparece como una de estas herramientas, ¿sí? De que efectivamente tenemos un problema de salud mental laboral en Chile, o sea, ustedes deben conocer como la estadística, por ejemplo, las que surgieron ahora en, en a fines de abril específicamente por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, donde aparece justamente que el tema de la salud mental es el tema ocupacional con el 76% de todas las enfermedades profesionales en el país. También vemos que eso también está asociado como temas de salud común. Y ahí es donde empieza a aparecer también como, bueno, ¿por qué estamos viendo esta problemática? ¿Sí? Y eso es hacia donde no solamente quedarnos con esta mirada de lo reparatorio, ¿sí? O de lo remedial para los que lo ven también como desde la mirada como legal, de que no solamente, bueno, ocurre un daño, ¿sí? Ocurre que una persona su salud mental, su integridad psíquica en este caso se ve afectada producto del trabajo, no solamente es importante obviamente entregar la reparación, entregar el tratamiento médico, entregar alguna compensación y que el empleador se haga cargo, sino que también es qué podemos hacer preventivamente, ¿sí? Y hacia eso un poco lo que quiero como que podamos ir viendo el día de hoy y que y yo creo, claro, Luis ya lo ponía un poquito en el chat, que lo instalaba como temática como de conflicto y también es como preguntarle a ustedes también, si pueden ir poniendo en el chat, respondiendo que cómo ven ustedes actualmente cómo son las relaciones laborales dentro del mundo de la organización en la que ustedes están actualmente o que se están insertando o que se van a insertar aquellos que están terminando sus carreras, que están terminando de estudiar psicología, derecho, ¿sí? Entonces, la invitación es esa, ¿sí? De que si pueden escribir, ¿sí? ¿Cómo las ven actualmente? ¿Son buenas, son malas, son positivas, son negativas? ¿Cómo lo están viviendo ustedes específicamente eso, ¿sí? ¿Qué cosas creen que están sirviendo en estos momentos? ¿Qué cosas no están sirviendo? Y desde ahí, claro, ¿qué cosas
desde ahí, desde su mirada, creen que las problemáticas que estamos viendo actualmente se han mantenido, se han aumentado, están iguales. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí? Entonces, eh, por ejemplo, veo que Juan nos dice que, claro, de que el tema de que existen problemas en temas como de generar metas, ¿cierto? También hay un tema generacional, que ahí es donde uno puede ver justamente que hay un, no sé, por ejemplo, lo que hablamos de los baby boomers, por ejemplo, me imagino que hacia eso apunta lo que dice Alexandra, que de una mirada de ver el trabajo súper como estructurada, como una razón de ser, versus, claro, por las generaciones donde incluso surge estos como reportajes que quizás ustedes habrán visto, donde las generaciones actuales que ya ni siquiera le interesa justamente aspirar a cargos de jefatura porque están, ya no ven el mundo del trabajo como algo central, sino que lo ven también quizás como otros ámbitos de la vida también son importantes y cómo ir compatibilizándolo, ¿sí? Me imagino que para ese lado apunta lo que nos dice Alejandra. Por otro lado, claro, Luis nos dice, claro, el tema de que está como más que negativo, que hay muchas denuncias, que claro, eso lo vamos a ver, sí, y que más encima no se están haciendo cargo. Que por otro lado, claro, tomarnos cuenta que es más estable, pero que es más amena, pero que igual de todas formas también hay que trabajar esto del respeto y que eso justamente también nos aparece como un tema importante, ¿sí? Carla nos destaca también que si se dan cuenta, y aquí es donde empieza a aparecer también como lo multidisciplinario, o sea, por ejemplo, Luis que quizás desde una mirada más bien como desde el derecho, nos habla como, claro, desde las denuncias de derechos fundamentales, ¿sí? Como más vinculado a tribunales, pero por otro lado, claro, Carla nos trae desde la mirada más bien de salud mental, de no solamente en temas como de vulneración de un derecho, sino que también qué es lo que nos está pasando a nosotros, las personas justamente trabajadoras, en términos de cómo estamos viviendo el mundo del trabajo y cómo nos está impactando en la salud, ¿sí? Entonces, claro, nos empieza como a parecer que este es un fenómeno que tenemos que verlo de distintas aristas, pero que yo me atrevería a decir que aquí por lo menos aparece como una mirada bastante consensuada de que efectivamente están ocurriendo ciertos problemas que quizás, no sé si decirlos que han ido aumentando, menos, más, pero que sí me atrevería a decir que se han ido visibilizando más. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Sí? De que, claro, quizás tenemos como lo más reciente que ocurrió acá en Chile, que fue justamente y que gatilló que tengamos una ley en términos de violencia y de acoso laboral, que fue justamente lo que ocurrió con Karin Salgado, justamente, que conllevó de que dado el acoso reiterado al que ella se vio expuesta en su lugar de trabajo, gatilló que terminara suicidándose en su puesto de trabajo, que terminara suicidándose, ¿sí? Y que obviamente tomáramos carta en el asunto, ¿sí? Pero si uno quiere incluso hacerlo como más para atrás, y eso es un poco lo que les quería como que pudiéramos ir viendo, que esto ha ido como tomando cada vez más injerencia a nivel como mediático, ¿sí? Entonces les traigo como a colación, por ejemplo, esta noticia, no sé si ustedes se acuerdan, quizás varios de ustedes son más jóvenes que yo, están en el colegio o todavía o están como eran más chicos, pero no sé si varios de ustedes que quizás son de mi edad o son mayores, recordarán que ya en el 2014 teníamos noticias tales como, por ejemplo, que producto de problemas de relaciones laborales, en este caso, por ejemplo, lo que pasó en una empresa del Transantiago por ahí por el 2014, eh, una persona de esta empresa decide justamente quemárselo Bonzo como un mecanismo de presión en la organización para poder mejorar las condiciones laborales, dado que no habían acceso a baños, dado que no se pagaban horas extras. Entonces ahí es donde aparecen como que hay una situación justamente de relaciones laborales que está siendo problemático y que está nuevamente generando problemas en los trabajadores, ¿sí? Y que nos estamos enfrentando a este tipo de situaciones que, claro, como ustedes van poniendo en el chat, tienen que ver quizás con el mal liderazgo, tienen que ver también con jerarquías, donde tenemos también quizás en Chile y vinculado también, no sé si recordarán, incluso que ocurrió años después, que también apareció con esta
extremada como verticalización en Chile de lo que se llamó esta como noticia de la fábrica del terror. No sé si se acuerdan como de esta persona, este gerente que tenía a uno de los trabajadores que lo torturaba, que estaba grabado, que lo golpeaban, ¿sí? Entonces tenemos situaciones que lamentablemente no son las más deseadas en el mundo del trabajo, que incluso claro, varios de ustedes dicen, no, es que el mundo del trabajo debiese basarse en el respeto, en considerar a las personas como iguales, ¿cierto? Que todos somos sujetos de derecho, pero tenemos estas situaciones que cada cierto tiempo van apareciendo, ¿sí? Y tomando un poco lo que dice Luis, justamente que veía en el chat, que efectivamente el sistema nos da, ¿sí? Y aquí es donde tenemos, no solamente en Chile, sino que tenemos que a nivel mundial están ocurriendo este tipo de situaciones. Si uno lo quiere ver, por ejemplo, en la encuesta mundial que hizo la OIT con Gallup en 2023, nos topamos de que a nivel mundial, ¿sí? En los 5 continentes tenemos como cerca de 750 millones de personas en el mundo, es decir, como 20, casi el 23% de la población trabajadora dice que ha sufrido una situación de violencia o acoso en el mundo del trabajo, ¿sí? Y que eso justamente, dado que tenemos este aspecto que aparece como una realidad no solamente en Chile, sino que a nivel global, ¿sí? Donde las personas, si se dan cuenta, casi más de un quinto de la población trabajadora dice que ha sufrido alguna vulneración en el trabajo, es que justamente surge esta iniciativa a nivel mundial de lo que se llama el Convenio 190 y vinculado a eso lo que es la recomendación 206 de la OIT, que lo que buscan es justamente establecer como aspectos mínimos, ¿sí? Para poder abordar esta situación de violencia y acoso que aparece quizás como la situación como más tradicional o más prevalente en términos de vulneración de derechos dentro del mundo del trabajo, ¿sí? Y que obviamente establece como cierto aspecto importante y que recalca un poco y que recalca esto que les mencionaba anteriormente, que no solamente el foco es en lo remedial, ¿sí? En de que después de, primero que todo, en cómo tipificamos la violencia, sino que también es poner y en las medidas remediales, sino que también es traer el foco en aspectos preventivos, ¿sí? Y habla justamente que las organizaciones tienen que hacerse cargo de, que quizás para los que son psicólogos les suena más común, más habitual, que son estos de los riesgos psicosociales, o sea, que son estas condiciones del trabajo que gatillan que surjan estas situaciones de violencia. Entonces, claro, si uno lo quiere llevar, como lo mencionaron usted, en términos de vulneración de derechos fundamentales, si queremos hacer, porque no solamente la vulneración de la integridad física y psíquica, sino que vamos a tener detrás de esto hay ciertas condiciones del trabajo que facilitan esto. Y eso es lo que nos lleva a mirar el convenio 190, que es, bueno, qué es lo que tienen que hacer las organizaciones para poder prevenirlo, ¿sí? Y desde ahí tenemos aspectos como el apoyo social, tiene que ver con la exigencia psicológica, la exigencia emocionales, ¿cierto? Y que eso es lo que nos invita a como a mirar justamente. Y eso es lo que es la invitación que podamos ir tomando, que no solamente quedarnos en el efecto, ¿sí? En el daño, sino que qué podemos hacer anteriormente, ¿sí? Porque, claro, ustedes ya mismo lo han visto, ya lo mencionaban en el chat, que efectivamente en Chile también ocurre esto, ¿sí? No es solamente el tema de situaciones de violencia, sino que también tenemos que en Chile hay un aumento también de denuncias, ¿sí? Y de ingresos en tribunales laborales en términos de vulneración de derechos, entendiéndose qué es lo que van a ser los derechos fundamentales, que quizás es un concepto más cercano a los abogados, abogadas que se suman, pero quizás más distinto, más lejano a los psicólogos, y que tiene que ver justamente con la vulneración a aquellos derechos y libertades que las personas tienen solo por ser personas, ¿sí? Y que, claro, están obviamente establecidas dentro de la Constitución chilena y que las personas no porque sean trabajadores los pierden, sino que por el contrario, desde formulaciones que hubieron justamente en el Código del Trabajo, por ahí por el año 2009, se establece justamente que el empleador también tiene que velar por estos derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, desde ahí que tenemos, por ejemplo, claro, que lo vinculamos muchas veces el tema de violencia a la vulneración al derecho a la vida y a la integridad física, porque efectivamente
hay alguien en el contexto laboral, ya sea interno o ya sea externo, que está vulnerando esta integridad, pero también hay otros justamente aspectos, como por ejemplo la protección a las honras, ¿sí? Que también puede estar vinculado a lo que es el hostigamiento, o por ejemplo el tema de la libertad de conciencia o de también de creencias, ¿sí? Y también de emitir opiniones y de poder asociarse y poder vincular, asociarse en términos de sindicato. ¿Qué es lo que hemos visto entonces? Claro, pues de que ha habido justamente una situación de aumento y que es lo que nos lleva también entonces como a mirar, ¿cierto? No solamente como las consecuencias, sino que también empezar a preguntarnos, bueno, ¿por qué está ocurriendo este tipo de situaciones? Y ahí es donde también lo vinculamos específicamente, no solamente en términos generales de denuncia de derechos fundamentales, sino que también, como les digo, dada la ratificación en Chile del convenio 190 a través de lo que fue la ley Carino, también estableció como ley 21.643, donde se ha visto justamente un aumento de denuncias, ¿sí? Desde que aparece, que antes de eso teníamos en promedio 4.000 denuncias al año, y después si uno ve lo que ocurre entre el año 2024 y 2025, aumenta considerablemente, llegando casi a 42.000 denuncias, eh, donde aquí solamente vemos las que fueron ingresadas por medio de la Dirección del Trabajo. Es que nos empieza como a llevar a esto, ¿sí? Entonces, la reflexión que nos quiero como que podamos hacer, y que ustedes ya lo han establecido en el chat, si han hablado, no solamente preguntemos, bueno, identificar un problema. Yo creo que el consenso el día de hoy es que todos hemos visto que hay problemas en términos eh, de relaciones laborales, de que hay justamente una problemática que nos tenemos que hacer cargo. Y la invitación que los quiero invitar a hacer entonces es que sí, les voy a copiar este link, es que podamos entonces no solamente, como les digo, ponernos en el foco como en lo reactivo, bueno, en los procedimientos legales que debiésemos seguir, sino que también podamos mirar, y les voy a dejar en el chat, como por qué creen que esto está ocurriendo, ¿sí? Entonces, si, así como ustedes ya lo han ido escribiendo en el chat, la invitación es que puedan ponerlo en una palabra. ¿Cuál creen ustedes que ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Sí? Que más que en escribirlo en el chat, ¿sí? Que lo pongan, les dejé ahí un link, o pueden sacar sus teléfonos, pueden escanearlo. Y la invitación entonces es que puedan escribir cuáles creen ustedes que son las causas que están ocurriendo a esto. ¿Por qué? ¿Por qué estamos teniendo un aumento sostenido de derechos en denuncias de derechos fundamentales? ¿Por qué creen que está ocurriendo un aumento sustantivo de denuncias de ley Carín? ¿Por qué aparece esto? ¿Sí? Entonces, ahí ya vamos viendo algunos aspectos asociados. Y vamos viendo que ya van apareciendo cuatro respuestas. ¿Sí? Yo los dejé en el chat. ¿Sí? Ahí Luis, si lo puedes poner también, tu respuesta en el chat. ¿Sí? Muchas gracias, Henry, por ponerlo nuevamente. Vamos teniendo cuatro, pero claro, pues quedan hartos, son 150, un buen número para un día viernes en la noche antes de feriado. Así es que claro, pues si podemos, ahí voy a poner. Claro, ahí vamos teniendo 6, si se dan cuenta. Falta, sí, comunicación, postura, carga laboral, cultura, adorno, comunicación, personal, ¿sí? La cultura, claro, no existe una política nacional laboral. Tenemos, también leo en el chat, si es que algunos lo están poniendo en el chat. Sí, tenemos ahí a 20, sí, ya vamos de a poquito, con la falta de empatía, algunos dicen. Leí por ahí, por ejemplo, como el KPI que apareció ahí. Me imagino que mucho foco quizás como en los resultados, y no estamos viendo las relaciones humanas. También por ahí veo ahí también el tema de la mala comunicación, sí, pertenencia. O sea, si se dan cuenta, tiene que ver justamente, y eso es lo que, como invitarlos a que podamos ver justamente que, claro, vamos a tener como el componente legal que efectivamente necesitamos, porque esta es una relación laboral, una relación específica, donde
efectivamente aquí los abogados deben concordar conmigo de que efectivamente hay una diferencia y una asimetría de poder entre el empleador, que es justamente el que concentra el poder, versus el trabajador, ¿sí? Que es la parte débil. Pero que al final de cuentas esto tiene que ver con que estamos teniendo estos problemas en términos de relaciones laborales. Tiene que ver justamente con aspectos relacionales, ¿sí? O sea, de cómo interactuamos en el mundo del trabajo. Entonces, claro, necesitamos justamente el derecho laboral para poder resguardar esta relación, donde resguardemos la parte que es más débil, pero que claro, hay algo que está ocurriendo hoy por hoy que tiene que ver justamente con no solamente, claro, con cómo nos estamos relacionando hoy por hoy los seres humanos dentro del mundo del trabajo, ¿sí? Y desde ahí, claro, tiene que ver justamente con lo que surge, no solamente con cómo nos relacionamos, sino que también, bueno, dado esta diferencia como de creencias, valores, sí, es entender de que, claro, de que vamos a tener justamente esta situación de conflicto, que vamos a tener dado las relaciones de jerarquía o que tenemos problemas de comunicación. Bueno, pueden ocurrir justamente aspectos vinculados en términos de conflicto, y eso es lo que tenemos que quizás también partir de la base, que y que quizás esa es como un poco como el cambio de paradigma también que quizás debiésemos ver, de que no solamente evitar, de que no es evitar el conflicto como tal, sino que quizás cómo vamos aprendiendo entonces a entender que, y aquí por ejemplo no solamente estudio a nivel nacional, que no hay muchos, pero que ustedes pueden ver, que a nivel internacional, específicamente en Reino Unido y en Estados Unidos, se han hecho estudios donde se les pregunta a las personas, bueno, ¿ha estado sujeto a alguna situación de conflicto en su situación de trabajo? Si se dan cuenta, sí, es parte del mundo del trabajo, ¿sí? Es parte de que tengamos diferentes opiniones, es parte de, ¿sí? Ahora, lo que es como que no, interesante traer como a colación y justamente en especial con este segundo estudio que hace la Myers-Briggs Company por ahí por el 2020, en este estudio donde dice que si bien 9 de cada 10 trabajadores dicen que han sufrido algún conflicto, lo más importante tiene que ver en qué tan efectivo ha sido la resolución de este conflicto, ¿sí? Y aquí es donde justamente es donde tenemos que mirar no solamente como los efectos que tienen que ver con el aumento de denuncia, ¿sí? De que, claro, ahí ya justamente el conflicto escaló de forma significativa, ya se judicializó justamente, ¿sí? Entonces aquí es donde lo que a eso me refiero con este cambio como de paradigma, de no verlo de que ya es problemático en sí el conflicto, sino que cómo lo podemos traer entonces para resolverlo de forma saludable, ¿sí? De que efectivamente puede que tengamos diferencias de opiniones, puede que hayan diferencias también como en formas como nos relacionamos, en que quizá una jefatura pueda realizar una petición, pero también, claro, el trabajador no estar de acuerdo con esa petición o viceversa, ¿sí? O en que también quizás uno pueda tener una postura frente a algún tema y el otro trabajador, compañero pueda tener otra mirada. El tema es cómo resolvemos eso, ¿sí? Y hacia eso es lo que buscamos entonces como poder ver, ¿sí? De cómo promovemos, y aquí es donde también uno ve justamente, y por qué tiene que ver esto de que solamente un tercio de estos conflictos son resueltos de forma eficaz. Principalmente tiene que ver con que en los procesos de comunicación, ¿sí? De cómo nos interactuamos como personas dentro de este mundo laboral, de que no solamente llegar como a, nuevamente, a la judicialización, a que lleguen estos tribunales, sino que entonces preventivamente cómo establecemos canales de comunicación, cómo establecemos relaciones interpersonales que sean basadas en el respeto, que permitan justamente resolver estos problemas a tiempo, ¿sí? Y aquí solamente como a nivel conceptual, esto obviamente lo desarrollamos en mayor profundidad en el diplomado, ¿sí? Si es que les interesa también poder sumarse, es que claro, pues, de que vamos a tener que hay distintos tipos de conflictos que hay que considerar, ¿sí? De que obviamente que hay algunos que van a estar como conflictos más vinculados al interés, como les decía, pero que claro, hay otros que también van a estar más vinculados a la interpretación o a la implementación justamente de aspectos legales. Entonces también tenemos que ver que, claro, vamos a tener mecanismos que vamos a poder resolver, que debiesen ser resueltos como internamente, pero claro, quizás vamos a tener
conflictos que van a requerir justamente una mirada más legal. No estoy, y eso es lo que quiero como destacar, no estoy diciendo de que la judicialización debiésemos evitarla a toda costa. Hay conflictos que debiésemos justamente abordar a tiempo, que puedan ser internamente resueltos y otros que también quizás van a requerir justamente este proceso de judicialización y de involucramiento de otras partes externas porque justamente son más delicados y porque vulneran ciertos derechos. Entonces ahí también es donde, para que no también tengamos esta mirada de que una forma de trabajar va a resolver todos los problemas. Tenemos que, la invitación es justamente desde este espacio, es que podamos tener una mirada más integral, de que no solamente veamos de que necesitamos resolver judicialización, pero por otro lado no solamente dependamos de acciones previas como de comunicaciones, de solamente de temas comunicacionales, ¿sí? Entonces eso es lo que me interesa que puedan ir como considerando y cómo vamos ampliando esa mirada, ¿sí? Y para eso entonces, claro, como les digo, vamos a tener necesario en algunas instancias como los mecanismos tradicionales de juicio, de justamente de aspectos remediales, pero aquí la mirada que les digo que invitarlos como a que podamos incorporar tiene que ver justamente con cómo también vamos incorporando lo que se llaman estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ¿sí? O sea, es decir, no solamente llegar a la judicialización o al involucramiento de, por ejemplo, instituciones, claro, que están vinculadas al tema laboral, como es la inspección del trabajo, sino como también incorporar justamente mecanismos o métodos que sean pacíficos y que justamente permitan resolver, como les decía previamente, ¿sí? Abordar estas situaciones, estas contingencias que nos estamos topando actualmente, ¿sí? Entonces, claro, sí, y aquí es donde justamente tiene que ver con cómo lo resolvemos, ¿sí? Tener, y no solamente canales de denuncia, sino que también mecanismos de resolverlo, no solamente levantar la inquietud, no solamente el proceso investigativo, de hecho incluso a veces nos podemos topar justamente con que podemos hacer, por ejemplo, un proceso de denuncia interna de ley Karim súper bueno, identificamos sanciones, pero ¿y qué pasa después de eso? ¿Sí? ¿Cómo restablecemos, por ejemplo, la confianza dentro del equipo de trabajo cuando se identificó que justamente hubo una situación de violencia o de acoso laboral? Entonces, claro, levantar, ¿sí? Denunciar, ¿sí? Levantar la situación, pero también cómo lo resolvemos, ¿sí? Y ahí es donde justamente aparecen estos mecanismos alternativos que lo que buscan es justamente evitar estos efectos negativos que puede traer el conflicto y de poder abordarlo de forma más pacífica y de forma voluntaria, ¿sí? Ahora, cuando uno lo ve como desde la literatura, uno se identifica que, claro, hay distintos mecanismos de que estos van escalando, por así decirlo. Entonces, claro, podemos encontrar que el primer mecanismo de resolución alternativa de conflicto es la negociación, en las cuales justamente las partes por sí solas, es decir, dos trabajadores que tienen un desacuerdo, o el jefe con el trabajador, ¿sí? O si hay una situación con el sindicato, bueno, entre las dos partes negocian para poder lograr un acuerdo, ¿sí? Entonces ahí es donde hay una conversación entre ellos. Luego entonces como la siguiente fase tendríamos más bien como la mediación, que es donde nos vamos a centrar el día de hoy, la vamos a revisar de forma general e introductoria al día de hoy, que tiene que ver con esta instancia donde un tercero imparcial facilita justamente el lograr un acuerdo, ¿sí? Pero es más bien justamente un rol de facilitación. Ya el siguiente nivel que tiene que ver con la conciliación, que es donde este tercer imparcial establece ya mecanismos de trabajo y tiene justamente un rol más bien de limitar. En cambio, si se dan cuenta, la diferencia entre la mediación y la conciliación es que la mediación facilita la conversación, en cambio la conciliación establece ya ciertos como acuerdo y tiene más poder justamente esta tercera, y ya el arbitraje justamente ocurre cuando este tercer imparcial establece lo que se tiene que hacer, ¿sí? Y ya no hay sujeto, no hay una instancia como de discusión, entonces, o de consenso, es como que este tercero dice, no, efectivamente se tiene que resolver este problema de esta forma. Entonces, claro, ¿por qué nos centramos entonces desde este ámbito en el tema de la mediación?
Es porque, claro, lo vemos justamente, si se dan cuenta, como una fase como preventiva, en la cual justamente el conflicto todavía no ha escalado lo suficiente, pero que efectivamente necesita un tercero imparcial que facilite el proceso de resolución. O sea, como que ya entre las dos partes todavía no es suficiente, y desde ahí es donde justamente nuestro rol como profesional podemos tener como una capacidad de facilitar facilitar justamente este proceso de resolución de conflictos. ¿Sí? Ahora, si uno lo quiere ver justamente, y ahí es donde entramos entonces, por lo tanto, en qué es específicamente la mediación laboral, tiene que ver entonces, por lo tanto, con que tenemos este tercero imparcial en que busca facilitar la comunicación. Entonces, por eso les digo que ya no es suficiente la negociación entre las dos partes o las distintas partes involucradas en el conflicto, sino que aquí empieza ya a surgir un tercero imparcial y que busca facilitar, lograr acuerdo dentro de las distintas partes. Ahora, claro, a diferencia entonces, por lo tanto, entre la mediación y, por ejemplo, la conciliación o el arbitraje, por lo tanto, los acuerdos que vamos a tener en este espacio, lo que se establece son voluntarios y que por lo tanto no son vinculantes. Entonces también hay que entender que tienen ciertos como límites o encuadres, entonces la mediación laboral, que también hay que entender, ¿sí? O sea que, claro, vamos a facilitar la conversación, la idea es que se logre un acuerdo, pero que también eso significa también generar como expectativa. La idea es poder generar estos acuerdos, pero que si alguna de las partes después no logra estos acuerdos, no significa que, por ejemplo, va a implicar una sanción por parte de otro, en contraste, por ejemplo, de un arbitraje o una conciliación, donde ahí es efectivamente el acuerdo va a tener cierto peso. Entonces ahí es donde también, por eso también vamos escalando dentro de los distintos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Sí? Ahora, si uno lo ve, y esto como dentro del proceso del conflicto que establece que hay una institución en Reino Unido que se llama la ACAS, que es la que lidera los procesos de mediación laboral en este país. Ellos establecen, claro, el ciclo del conflicto y establecen en qué momento suele ingresar el ingresar justamente el mediador laboral. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, todavía no llegamos a esta escala como de la incorporación de un ente externo, ¿sí? Sino que ¿dónde ingresamos? Cuando surge la necesidad, es que vamos a tener justamente como cuando parte el conflicto, que es donde empiezan a ocurrir como estas diferencias de intereses, que estas disputas que empiezan a surgir, o esta tensión empieza entonces a establecer justamente en fases iniciales, donde hay confrontaciones, donde hay roces, donde justamente se empiezan a polarizar las partes, ¿sí? Donde se empieza a evidenciar este conflicto, y que esto ya llega a un punto muerto, ¿sí? Donde ya, por así decirlo, no hay como ya la capacidad de negociación en las partes y de resolver no es suficiente, y llegamos a este punto muerto. Entonces, claro, efectivamente, cuando ingresa justamente la mediación, sí, y da espacio a la mediación, y ahí es donde tenemos justamente como qué es lo que nos establece la diferencia entre que esto se judicialice, por ejemplo, o que se mantenga, que podamos buscar un mecanismo alternativo. Tiene que ver justamente cuando las partes se dan cuenta que ya al quedarnos estancados en esto no es suficiente, y que necesitamos justamente buscar una solución alternativa, ¿sí? Y que esto entonces, claro, pues podemos incorporar justamente, invitar a un tercero imparcial que nos ayude a lograr un acuerdo. Entonces ahí es donde tenemos que entender efectivamente cuál es el rol de la mediación, que es facilitar este proceso de lograr acuerdos. Y no es de imponerlos, como puede ser un arbitraje específicamente, sino que es más bien de escuchar a las partes, de facilitar el diálogo, de acercar posturas, cosa que eso permita entonces nuevamente establecer un trabajo en conjunto hacia una solución, ¿sí? Entonces no significa que, no sé, por ejemplo, el sindicato es bueno y el empleador es malo, o el sindicato, no sé, está tratando de aprovecharse y el empleador es un pobrecito. No, es como las distintas partes colaboran para poder, entendiendo que tienen distintas motivaciones e intereses, poder lograr justamente
un acercamiento, un consenso sobre justamente las distintas posturas y colaborar para poder lograr estos distintos intereses y poder resolver el problema que estamos teniendo, el conflicto que nos estamos topando, ¿sí? Entonces, desde ese espacio, claro, entendiendo cómo es la mediación laboral, es cómo esto se ha insertado en Chile, porque también uno puede ir comparando eh, en como evidencia comparada, y como les decía, en Reino Unido, en Canadá, se han ido estableciendo como mecanismos, estos se ha ido formalizando en la medida en que también se invita a que las organizaciones también puedan incorporar mecanismos de mediación laboral. En Chile, claro, quien ha llevado esto desde el 2001 tiene que ver justamente con la Dirección del Trabajo y que ha establecido justamente centros de mediación laboral donde cuando se encuentran justamente estas dificultades, ¿sí? Tanto a nivel en situaciones de problemáticas individuales, disputas individuales, como por ejemplo, no sé, por ley de inclusión, un trabajador requiere un ajuste específico de su cargo y el empleador no está dispuesto, bueno, lograr esa conciliación de un ajuste razonable, y también por aspectos colectivos, sindicato con trabajadores. Efectivamente, quien ha estado liderando esto ha sido justamente la Dirección del Trabajo a través de estos centros, y que ha mostrado, sí, si se dan cuenta, en estudios desde el 2021, por ejemplo, que evidencia que ha sido efectivo, ¿sí? O sea, de que a pesar de que tenemos un aumento sostenido de denuncias, ley Carín, también de ingresos de denuncias también por vulneración de derechos fundamentales, cuando la Dirección del Trabajo ha implementado estos mecanismos, hay evidencia que dice que esto ha resultado, ¿sí? Ahora, claro, si se dan cuenta, tenemos un aumento sostenido, entonces efectivamente la Dirección del Trabajo hoy por hoy no está dando abasto frente a esta situación, y que es por eso también que, por ejemplo, ha creado, no sé si ustedes lo han visto, de que desde el 2021 ha creado justamente este Registro Nacional de Asesores en Mediación Laboral, donde cuando en estos centros de mediación, y específicamente en el contexto de negociación colectiva, ¿sí? La Dirección del Trabajo creó un registro donde personas que no están que no están contratadas a este organismo público se pueden registrar, y si es que, claro, efectivamente a la Dirección del Trabajo le falta gente para poder realizar estos procesos, puede justamente echar mano, por así decirlo, a este registro nacional, contactar a estas personas y que puedan facilitar estos procesos de mediación, pero que están justamente establecidos y solamente como en el contexto de negociación colectiva normada, ¿sí? Y reglada. Eso es lo que es importante como destacar, y que está justamente supervisado directamente por la Dirección del Trabajo. Ahora, esto también nuevamente nos trae de que sí, que se está instalando la mediación laboral como un mecanismo nuevamente, por lo tanto, como de resolución alternativa, de que esto no se judicialice, de que cómo podemos resolver los conflictos laborales en Chile, que estamos viendo que cada vez son más evidentes, pero que claro, la institucionalidad que hoy tenemos no es suficiente, y que desde ahí entonces, por lo tanto, un aspecto que también trabajamos en este diplomado, que no es solamente, bueno, cómo poder registrarse y ser justamente parte de este pool de profesionales con los que cuenta la Dirección del Trabajo para ese contexto en particular, sino que también, bueno, lo que también es entender que también puede existir lo que se llama la mediación laboral no institucionalizada o privada, que ocurra dentro de la organización. O sea, que no es necesario que organismos externos vengan a regular, sino que también cómo podemos generar que, para poder resolver estos conflictos a tiempo, que no escalen, que no tengamos este aumento de denuncia, y que obviamente las organizaciones puedan abordarlos de forma más saludable, es que áreas de recursos humanos o comités internos que ya están insertos en la organización puedan justamente ir desarrollando estas capacidades de mediación, y que faciliten, por lo tanto, entonces procesos que sean más saludables, y que efectivamente las relaciones laborales que tenemos en el país puedan mejorarse, y que podamos entonces, por lo tanto, fortalecer justamente no solamente el espacio laboral, el clima laboral, sino que también el funcionamiento general de la organización. Entonces, desde ahí justamente como el desafío que tenemos como a nivel país, y desde ahí como que
como la propuesta que también queremos hacer desde este espacio es, claro, cómo facilitamos por lo tanto espacios dentro de las organizaciones para insertar, ya sea internamente o con personas externas, que faciliten estos procesos de diálogo dentro de las partes, que se logren acuerdos, para poder resolver estos conflictos que hoy por hoy no lleguen justamente a denuncia de ley Carín y que puedan justamente ser abordados a tiempo. ¿Sí? Entonces esa es como un poquito como la reflexión y la invitación de este seminario, desde donde también como queremos también entonces instalar este diplomado que les cuento que estamos lanzando y que busca justamente movilizar a que tengamos mejores relaciones laborales dentro del país y que justamente no tengamos estas situaciones que veíamos al inicio, ¿sí? De personas que lamentablemente se tengan que quemar a los osos para poder levantar sus inquietudes y que poder mover esto, o personas que tengan que decidir quitarse la vida por su trabajo, sino cómo los podemos abordar a tiempo y que se resuelvan de forma efectiva. ¿Sí? Entonces, por mi parte, muchas gracias, espero que hayan disfrutado el seminario y desde ese espacio, claro, invitarlos también a preguntas, comentarios que ustedes quieran realizar. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a abrir el espacio de preguntas. Ujú. Por favor, la persona que quiera realizar alguna consulta puede levantar la manito y se les otorgará el permiso para abrir el micrófono. Mientras tanto, vamos a leer el chat, profe. Ujú, sí, por lo que veo aquí, por ejemplo, Miguel nos pregunta, ese tercero siempre va a ser la dirección del trabajo y los profesionales que se registren, pero para un contexto específico. Claro, hoy por hoy, claro, lo que tenemos, y por eso hago como la distinción entre lo que es como o la lectura que nosotros hacemos desde el equipo, es que, claro, tenemos hoy por hoy un contexto que es como la mediación laboral institucionalizada, y que para cuando son situaciones como generales, ahí efectivamente se va a lo que es el centro de mediación de la dirección del trabajo, y si es que son con situaciones particulares de negociación colectiva arreglada, es decir, claro, procesos como con sindicatos específicamente, claro, ahí es donde si le falta gente a la dirección del Profe. Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que se pegó. Denos unos minutos. Y que yo pensé que era el internet, era nuestro internet. Esperemos unos segunditos mientras el profe se vuelve a reconectar, ¿vale? Mientras vamos a pausar la grabación. Sí. Listo. Ujú. Súper. Muchas gracias, Kelly. Disculpen, sí, no sé qué pasó, que se fue el internet desde mi computador y me conecté nuevamente desde el teléfono, por si acaso. ¿Sí? Entonces, claro, tomando la consulta que nos hacía Miguel, sí, solo para cerrar. Entonces, claro, este registro es solo para, de asesores, es solo para el contexto de negociación colectiva arreglada. Y efectivamente, lo que puede también existir por otro lado es la mediación laboral privada, que no necesariamente requiera ir a la dirección del trabajo, ya sea en contextos de mediación individual por conflicto individual o por conflicto colectivo, sino que también poder incorporarlo internamente y tener, por ejemplo, un área de recursos humanos, como lo que, por ejemplo, no sé, hoy por hoy están los comités o las personas que llevan las denuncias de ley Carín, de que no solamente tengan que hacer el procedimiento, sino que también puedan ellos aparecer como un ente que permita mediar frente a estos conflictos laborales y no evitar que justamente escalen y que requieran no solamente una sanción, sino que también cómo abordarlo a tiempo. ¿Sí? No sé si con eso respondo la pregunta de Miguel. ¿Sí? Creo que había más. No sé si...
Sí, Voy leyendo profe, la otra. vamos si Ujú, quiere, vamos a darle el paso a Alejandro Álvarez para que ujú. pueda hacer la consulta. Ah, bueno, miren, Miguel dijo, gracias, profe. Vamos a... Perfecto. Alejandro, ¿puedes abrir el micrófono? Ahí debería salirte. Ajá. Exacto. Sí, ahí ¿Sí? está. Miguel, la consulta de mi parte es para este registro, digamos, de mediador en la Sí. inspección del trabajo, ¿se requiere alguna otra formación, digamos? Me Sí. imagino como en materia de derecho laboral para poder acreditarse como mediador ahí. Sí, ahí de hecho hay una página que es propia que uno lo puede buscar directamente en la página de la Dirección del Trabajo, que uno busca justamente el Registro Nacional de Mediación, de Mediadores Laborales, están justamente todos los procesos, o sea, hay todos los requisitos, lo que se pide, y si uno lo quiere ver, porque por ejemplo, vi al inicio del chat que había una persona que era mediadora familiar, entonces solo para hacer como el contraste. Entonces, por ejemplo, para ser mediador familiar uno requiere cierta certificación, un curso específico de tantas horas, ¿cierto? Entonces, claro, esto como comenzó desde el año 2021, se ha ido de a poquito, ha ido agarrando ritmo. Como les digo, desde el 2021 a la fecha, hay solo 26 personas que están registradas que están en este registro, que han completado las formalidades que pide. ¿Y cuáles son estas formalidades que pide la Dirección del Trabajo? Es primero que todo haber cursado una carrera de 8 semestres o de 4 años, ¿sí? Que esté relacionada como al tema de la mediación laboral. Dentro de eso puede ser abogado, puede ser ingeniero en recursos humanos, psicólogo, profesionales de las ciencias sociales en general. También pide al menos 3 años de experiencia laboral en la materia, ya sea como experiencia en la resolución de conflictos, o puede ser también en temática académica, ¿sí? Como personas que se dedican a esto. Y también se pide contar con algún curso, lo establece como bien general, por eso hacía como el paralelo con mediación familiar, que ahí es donde es más específico. En este caso dice algún curso vinculado con la temática. Sí, entonces ahí es donde también se pide ese aspecto. Y lo que se pide es que efectivamente, una vez teniendo esa información, hay que completar una serie de formularios que he establecido en la página, en esta página que te comento, Alejandro, donde uno se puede registrar como asesor. ¿Sí? Ahí justamente, claro, y haciendo el link también con nuestro programa, ahí es donde también una de las patitas que hacemos es enseñarles cómo se hace este proceso de registro. Eh, ok, Miguel, gracias. Sí, no, un gusto, un gusto. ¿Sí? Muy bien, vamos a bajarle la manita acá a Alejandro y vamos a pasar con Pamela. Pamela, ¿puedes por favor abrir tu micrófono? Ujú. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Pamela, ¿qué tal? Sí, Sí. bien, es una consulta respecto del diplomado en general. Ujú, Eh, Estuve revisando como se dice, brochure, ujú. respecto de los horarios y de la modalidad de la actividad. Me llamó la atención que dice que las clases no serán grabadas. ¿Eso es Ujú. efectivo? Sí, porque, bueno, primero de todo, súper buena consulta, Pamela, y para poder también como especificar, hay que también, te cuento de que el diplomado tiene dos partes, ¿sí? Una parte que es asincrónica y que ahí es donde esas sí están grabadas y que ahí tú ingresas y son las cápsulas que tienen que ver con los contenidos teóricos y técnicos, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, ahí está la profesora Francisca que les cuenta todo lo que aspectos vinculados a la legislación laboral. Bueno, yo también les cuento desde ese ámbito, pero específicamente en materia de seguridad y salud en el trabajo. O, por ejemplo, la profesora perdón, la profesora Viviana Pérez les cuenta sobre la mediación, los procesos, las etapas, los aspectos como lo que preguntaba Catherine por ejemplo, cuáles los procesos de poder insertarse, de registrarse. Entonces, claro, tenemos esa parte que si te das cuenta es como de conocimiento más duro, por así decirlo. O yo les cuento más también de las competencias necesarias para la mediación. Y la parte que es sincrónica, que esa comenzaría en septiembre de este año, ¿sí? O sea, si te das cuenta, tienen julio, agosto y la primera semana de septiembre para revisar las cápsulas y hacer las pruebas. Y después la segunda parte, que ahí
Nos reunimos los viernes en la tarde y los sábados en la mañana desde septiembre hasta principios de noviembre, donde ahí la idea es más práctica. Entonces, por eso es que si te das cuenta, donde revisamos casos, donde todo lo que revisamos de forma teórica o conceptual en las cápsulas, lo llevamos a la práctica. Entonces, por eso es que es necesario estar el tema de la asistencia y de poder, y por eso no se graban esas clases en particular, Pamela. No sé si con eso te Sí, respondo bueno, la... sí, me ¿Sí? complica un poco porque Mm, mi caso es que lo que pasa es que yo mm, trabajo en la isla de Chiloé, en Quellón, y una vez claro. al mes viajo a mi casa, Temuco. Mm, Entonces, claro. precisamente viajo los días viernes en la tarde después de mi jornada de trabajo, los días Ujú, viernes a la 1 de la tarde y yo llego como a las 11:30 de la noche, llego a mi casa. Entonces, claro. los viernes me complica el tema de conectarme porque precisamente voy a ir en bus, no voy a tener buena Mm, conexión, no sé cómo claro. participar de esas clases porque exige el 90% de la asistencia, entonces me Sí, complica cómo participar y eso en realidad me ha tenido un poco frenada de sí. inscribirme en este diplomado porque no voy a poder cumplir con Mm, el 90% de la asistencia. y ahora, claro, todos esos aspectos los vamos, ese como caso a caso más puntual, igual lo revisamos, Pamela. Entonces, mi sugerencia en ese caso y mi invitación, porque claro, ahí lo revisamos también con el área como más ya formal, porque claro, no sé si te das cuenta, yo pues, soy más del lado de docencia. Pero claro, los aspectos más formales los revisamos directamente con el equipo de ADIPA. Entonces, mi invitación justamente es esta misma consulta que tú me acabas de hacer, que la puedes escribir Sí, justamente al correo del curso, cosa de también, porque claro, es una situación como excepcional. Entonces, claro, ¿cómo la podemos abordar y cómo podríamos resolverla? Yo creo que eso, la invitación es esa. Sí, no sí. sé si, sí, pero súper ¿Me atingente podría, y se sí, lo agradezco, si me podría sí, proporcionar el correo? sí, por supuesto. Entonces, claro, nosotros lo que tenemos es el correo general de Adipa, que es sac@adipa.cl, SAC, que es de servicio al cliente, si te das cuenta, sac@adipa.cl. Sí, al Ya, correo, al chat te lo sí, dejé y te Sí. etiqueté gracias. para que, porfa, Sí, guárdalo para que nos hagas la Mm, consulta previa antes de repente hacer la compra del diplomado. ¿Vale, Pamela? ujú. muchísimas gracias. Esa era mi Sí, consulta. sí, yo sé que es una situación como excepcional, entonces por eso, claro, eso yo creo que todos esos casos como bien puntuales, efectivamente puede haber flexibilidad, pero la tenemos que ir revisando el caso a caso, Pamela. Así es que la invitación es esa, que la haga y que puedan levantar la información. Profe, por Gracias, acá había profe. visto, ay, qué pena, ¿Sí? había visto, creo que usted ya lo había respondido, pero por favor sáqueme de dudas. Acá Mm, pregunta Caterine que si al cursar mm. el diplomado permite inscribirse en ese registro de mediadores laborales. Exactamente, sí, está bien vinculado con la pregunta que hacía Alejandro. Sí. Exactamente, entonces, claro, si se dan cuenta, no solamente tener esta capacitación, sino que también otros aspectos. Entonces, claro, lo que nosotros revisamos en este programa es que, claro, le entrega justamente las competencias y los aspectos también para poder inscribirse en este registro, pero que no es que sea automático. Entonces, claro, terminado el curso, igual ustedes tienen que hacer el proceso de forma individual de registrarse dentro del como mediador laboral en negociación colectiva de la dirección del trabajo, ¿sí? Entonces, y ahí lo que nosotros hacemos es que les enseñamos también cómo completar el proceso, ¿sí? ¿Y cuáles son como estos requisitos técnicos? Como le decía Alejandro, claro, efectivamente es haber cursado una carrera profesional y también cómo poder evidenciar justamente estos años de experiencia que sean en temáticas, ¿sí? Que sean en temática asociada y que eso, ¿cómo uno lo evidencia? A través del currículum vitae, ¿sí? O también por la certificación. Entonces, claro, pues, o ahí ustedes también una vez finalizado este programa, ustedes también pueden adjuntar el certificado asociado. Vale, profe, gracias. Y chicos, ¿Sí? de momento no hay alguna otra pregunta. ¿Estamos bien?
Acá Ana en el chat dice, además de enfocarse de las distintas formas de trabajo en cuanto al teletrabajo y los conflictos que existen a los trabajadores en este modo de trabajo. Bueno, a lo mejor es un comentario. Sí, me pone así, no sé si Ana quiera como explayarse más. Me Vale. pone- Bueno, Mm, chicos, siendo así, recuerden que esto mm, es un seminario, es un abrebocas, mm, del diplomado que va a dictar el profesor Miguel. La idea mm, es que se inscriban al diplomado, anímense, revisen nuestra página web, revisen las formas de pago, los días que se van a dictar los cursos, para que puedan, si están en coordinación con su agenda, puedan también acercarse. mm, ¿Qué valor tiene el diplomado? Adriano, tendrías que revisar la página porque el valor depende mm. de cada país. ¿Listo? Profe, entonces deje los invitados también a los chicos para que se inscriban. Sí, claro, en la PPT que va a estar como adjunta, tengo entendido que al término de esta clase se le envía la PPT del curso, ¿sí? También con el certificado de haber participado. Ahí donde les dejamos también el código QR, donde ustedes van a poder encontrar más información. Como bien dijo Pamela, hay un brochure que da más información. Como les mencionaba, no solo, la idea es poder de este diplomado. Yo creo que el valor agregado tiene que ver, por un lado, con poder movilizar, sí, justamente no solamente lo que tenemos hoy por ahí en Chile, que es la mediación laboral institucionalizada, sino también cómo esto lo incorporamos como una herramienta dentro de nuestras organizaciones para poder promover ambientes laborales que sean más saludables y que cómo atajamos de forma preventiva estas distintas problemáticas que nos estamos topando el día de hoy. Por un lado eso, y por otro lado también, claro, destacar también el equipo multidisciplinario que nos acompaña y que tienen una tremenda experiencia y bagaje. Sí, la profesora Francisca, la profesora Viviana tienen tremenda experiencia, o sea, yo me atrevería a decir como los referentes a nivel nacional en esta temática, así es que nada, es súper valioso el aporte que ellas nos van a hacer también a lo largo del programa. Así es que nada, dejarles abierta la invitación y nuevamente agradecerles por este espacio, por conectarse. Yo sé que es un día viernes, son las 9 de la noche acá en Chile. Así es que nada, igual tuvimos más de 100 personas conectadas, así es que yo creo que muestra interés, agradecerles nuevamente la confianza y espero que hayan disfrutado esta instancia y por mi parte simplemente desearle un bonito fin de semana largo, que descansen y que lo pasen muy bien con sus seres queridos. Gracias, profe. Mm, También agradecerle a usted por mm, tomarse el tiempo de estar acá con nosotros en AIPA y por compartir mm, una pequeña parte de su conocimiento. mm. Vale, Un chicos, gusto. entonces nosotros nos vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Profe, entonces creo que ya aquí nos despedimos o si gusta nos acompaña como pueda, de acuerdo con su agenda. Sí, por supuesto, ¿no? Yo me quedo aquí en silencio, pero te cedo a ti nuevamente la palabra, Helly. Sí, así que nada. Muchas gracias también por el espacio. Vale, muy bien. Vamos a entonces a dejar de compartir.